Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este cuarto vídeo del curso de nivelación Introducción a la investigación y la recogida de datos cuantitativa. En este vídeo nos vamos a centrar en los contenidos referidos a la parte 4, que versan sobre los fundamentos de la estadística descriptiva. En concreto, vamos a profundizar en cómo obtener y representar la distribución de una variable, además de cómo posicionar valores dentro de la misma. Bueno, la estadística descriptiva es la rama de las matemáticas que se encarga de describir, como su nombre indica, las propiedades distribucionales de una variable de interés. Para ello se emplean diferentes técnicas como tablas, gráficos o índices, algunos de los cuales veremos en este vídeo y en los vídeos que vienen a continuación. La estadística descriptiva se emplea normalmente en la investigación cuantitativa, con el objetivo de obtener una primera aproximación a los datos recogidos. Por eso, cuando leáis algún artículo de este tipo, en la sección Resultados, os encontraréis información descriptiva referida a las variables estudiadas antes de los resultados de otros análisis más complejos. Podéis verlo en este metaanálisis, por ejemplo, donde en la sección de resultados se empieza analizando algunas características de los estudios incluidos en dicho metaanálisis, que vendrían a ser como la muestra de sujetos incluidos en un estudio primario. Aquí se habla de la variable tamaño de la muestra de los estudios primarios y de las variables sexo y edad de los participantes incluidos en esos estudios primarios. Una de las técnicas más conocidas para obtener una primera aproximación a la distribución de una variable son las tablas de distribuciones de frecuencias. A menudo se las denomina simplemente como tablas de frecuencias, y esta es la forma que tienen. La primera columna presenta los valores que ha tomado la variable en nuestra muestra de sujetos. La columna de la frecuencia absoluta indica cuántas veces ha aparecido cada valor en dicha muestra, y la columna de la frecuencia relativa muestra la frecuencia absoluta dividida por el número total de sujetos que hay en mi muestra. Vamos a ver un ejemplo. Como profesores de una clase de educación infantil, estamos interesados en conocer el nivel educativo alcanzado por los padres de mis 15 alumnos, es decir, de 30 personas distintas. En la columna de frecuencias absolutas se nos indica que 4 de estos padres han terminado la educación secundaria, 11 han terminado el bachillerato y los otros 15 han realizado algún programa de educación superior. Si os fijáis, la suma, el total de la columna de frecuencias absolutas, nos indica el número de sujetos que compone mi muestra, es decir, 30. La columna de frecuencias relativas presenta el resultado de dividir la columna de frecuencias absolutas por el total de datos recogidos o observaciones que hay en mi muestra, es decir, esos 30 sujetos. En el caso del valor educación secundaria, dividir 4 entre 30 resulta en 0,13. La suma o el total de la columna de frecuencias relativas tiene que ser, por tanto, igual a 1. Fijaos, esto es muy importante, en que las frecuencias relativas son en verdad probabilidades. Mirad, si escojo al azar cualquier padre de los 30 que hay en mi muestra, la probabilidad de que este padre haya terminado como máximo la secundaria será de 0,13. De que haya alcanzado como máximo el bachiller será de 0,37. Y de que haya terminado algún título de educación superior será de 0,50. Como ya hemos dicho, estas probabilidades suman en total 1, y esto es algo que tendremos que recordar para más adelante. La columna de las frecuencias relativas, o vamos a llamar ahora también probabilidades, es la que se suele representar gráficamente. Los gráficos que vamos a ver a continuación constan de dos ejes, porque están representando dos dimensiones, dos variables. Por un lado, se presentan los valores de la variable de interés en el eje X o eje de abscisas. Y por otro, la frecuencia relativa de cada valor en el eje Y o eje de ordenadas. La altura de las barras que veis aquí refleja, por tanto, la frecuencia relativa o la probabilidad de que aparezca cada uno de los valores de la variable X que se representan en el eje de abscisas. Bueno, cuando la variable es cualitativa, como ocurre en este ejemplo, y cuantitativa discreta, estos gráficos reciben el nombre de diagramas de barras. También pueden emplearse las tablas de frecuencias para presentar la información de variables cuantitativas continuas. En estos casos veréis que es necesario discretizar la variable, es decir, dividir todo el continuo de valores que puede tomar en intervalos separados. Aquí veis un ejemplo.
La variable de interés es la altura de los niños de infantil en un colegio de Madrid. En este colegio hay un total de 208 alumnos a los que hemos medido su altura en centímetros. La altura, como ya sabéis, es una variable continua, pero aquí aparece discretizada en intervalos de 5 centímetros. Los intervalos pueden empezar y terminar con un paréntesis o con un corchete. El paréntesis indica que el número que tiene al lado no está incluido en el intervalo, sino que el intervalo solo abarca hasta dicho número. Mientras que el corchete implica que el número sí está incluido en ese intervalo. En nuestro caso, los intervalos comienzan con paréntesis y terminan con corchete. Esto quiere decir, por ejemplo, que en el caso del segundo intervalo vamos a incluir todos aquellos datos de altura que sean superiores a 90 centímetros e inferiores o iguales a 95. Si nos encontrásemos un niño cuya altura es exactamente de 90 centímetros, tendríamos por tanto que incluirlo en el intervalo anterior. Los gráficos que representan las frecuencias relativas o las probabilidades de una variable continua se denominan histogramas y polígonos de frecuencias. Por un lado, los histogramas siguen la misma lógica que los diagramas de barras que hemos visto antes. La altura de cada barra es proporcional a la frecuencia relativa de cada valor. Solo que ahora no hay separación entre estas barras, justamente porque estamos tratando con una variable continua, que puede tomar cualquier valor de ese continuo reflejado en el eje X. Por otro lado, el histograma es esta línea que veis aquí, que se obtiene al unir los puntos intermedios del lado superior de cada rectángulo o barra del correspondiente histograma. Muchas veces os vais a encontrar una única figura donde aparezcan a la vez el histograma y su respectivo polígono de frecuencias superpuestos. Vamos a ver ahora las otras dos columnas de la tabla de frecuencias que nos faltaba por ver. La columna de la frecuencia absoluta acumulada contiene la suma de la frecuencia absoluta del valor al que hace referencia la fila y de todos los valores que sean inferiores o anteriores a él. La misma lógica sigue la frecuencia relativa acumulada, ya que esta columna contiene la suma de las frecuencias relativas del valor concreto de x, representado en las filas, y de todos los valores que estén por debajo de él, que sean anteriores a él. Si a diferencia de los gráficos anteriores, donde se presentaban las frecuencias relativas, ahora el histograma y el polígono de frecuencias reflejaran la frecuencia relativa acumulada, tendrían el siguiente aspecto. Fijaos en que cada valor acumula su propia frecuencia relativa y la de todos los valores que lo preceden. La utilidad de calcular las frecuencias relativas acumuladas es que nos permite posicionar los valores de la variable dentro de su distribución. Como esto puede ser un poco lioso de comprender, empleando una variable continua discretizada en intervalos, vamos a verlo con un ejemplo completamente nuevo. A continuación tenemos los datos de una variable cuantitativa, pero esta vez discreta, el número de niños que cursan educación infantil en los diversos centros de educación españoles. Si os fijáis en la primera columna de la tabla, nuestra variable puede tomar desde el valor 0 hasta el valor 100. Es decir, que hay centros donde no hay niños cursando educación infantil y centros en los que tienen hasta 100 niños solo en educación infantil. Si representásemos la relación entre cada posible valor y su correspondiente frecuencia relativa, obtenemos el diagrama de barras del primer gráfico. Y si representamos la relación entre cada valor y su frecuencia relativa acumulada, conseguimos el segundo gráfico que veis aquí. Daos cuenta de que lo que estáis viendo en estos dos gráficos son diagramas de barras y no histogramas como en el ejemplo anterior, dado que esta nueva variable es discreta y por tanto hay valores en el continuo que no se pueden tomar y no se representan. Bien, veamos con este ejemplo cómo las frecuencias acumuladas nos ayudan a posicionar valores concretos dentro de la distribución. La frecuencia relativa acumulada del valor 7 es de 0,097, que se consigue, como veis aquí, sumando 0,017, 0,10, 0,06, etc. hasta 0,019. Ahora bien, ¿qué nos indica esa frecuencia acumulada, ese 0,097? Para entender mejor esto, fijémonos en una cosa. El primer gráfico representa las frecuencias relativas, ¿verdad? La suma de todas esas frecuencias, es decir, la suma de todas esas barras, tiene que sumar 1.
al igual que el total de la columna de las frecuencias relativas que hay en la tabla de frecuencias. Las frecuencias relativas o probabilidades van de 0 a 1, pero pasadas a porcentajes van de 0 a 100. Luego la suma de todas esas barras sumará 1 en términos de frecuencias relativas o probabilidades, pero sumará el 100% en términos de porcentajes. Bien, pues que la frecuencia acumulada del valor 7 sea de 0,97 nos está indicando que el valor 7 acumula o deja por debajo de sí el 9,7% de la distribución. Es decir, que el valor 7 deja por debajo de sí al 9,7% de los datos recogidos en nuestra muestra acerca de esta variable. Dicho de otro modo todavía más distinto, que solo hay un 9,7% de todos los centros escolares españoles que tengan 7 o menos niños cursando educación infantil. Bien, esta es la manera en la que posicionamos un valor dentro de su distribución, o lo que es lo mismo, del conjunto de datos al que pertenece. Veamos ahora cómo, dependiendo del porcentaje de la distribución que acumule un determinado valor, este valor se va a denominar coloquialmente de una manera u otra. Los cuartiles son los valores de la variable que acumulan un 25, 50 y 75% de la distribución. Estos tres valores dividen, por tanto, el total de la distribución en 4 partes iguales, cada una de ellas acumulando un 25% de los datos recogidos. Por eso se llaman cuartiles. Se representan con la letra Q y los subíndices 1, 2 y 3 respectivamente. El primer cuartil, Q1, deja por debajo de sí el 25% de los datos, mientras que por encima de sí se encuentra el restante 75%. El segundo cuartil, Q2, deja por debajo y por encima de sí al mismo porcentaje de datos, el 50%. Veremos más adelante, en el siguiente vídeo, que este segundo cuartil es lo que comúnmente denominamos como mediana. Los deciles son los valores que dividen la distribución en 10 partes iguales, cada una acumulando un 10% de los datos. Estos 9 valores se representan con la letra D y los subíndices 1, 2, 3, etc. hasta 9. El tercer decil, de 3, por ejemplo, deja por debajo de sí o acumula al 30% de los datos y deja por encima de sí al restante 70%. Los centiles o percentiles son aquellos valores que dividen la distribución en 100 partes iguales, cada una de ellas acumulando un 1% de los datos. Estos 99 valores se representan normalmente con la letra P y los subíndices 1, 2, 3, etc. hasta 99. Por ejemplo, el percentil 64, P64, deja por debajo de sí al 64% de los datos, mientras que por encima de sí se encuentra el otro 36%. Bueno, esto es todo lo que quería tratar en este primer vídeo de estadística descriptiva. Espero que os haya ayudado a complementar el material del manual. Os deseo mucho ánimo con el estudio y nos vemos en el siguiente vídeo.